¿Qué tal amigos y familia? Dios te bendiga en este nuevo día. Estoy contento por estar nuevamente aquí con ustedes para compartirles esta serie de mensajes que he estado trayéndoles. Estamos a sábado 21 de septiembre del 2024 y pues estoy contento. El tema del día de ahora es la idolatría, y créeme que nosotros al entender qué es la idolatría, se nos vienen muchos argumentos o muchos conceptos a nuestra mente. Puede ser veneración a algo, un amor obsesivo por alguien o por algo, por alguna cosa que de alguna forma esté inanimada, que esté muerta. Entonces es el sentimiento de apego o creencia que le tenemos hacia alguien o algo. Y deja de ser Dios nuestro centro, deja de ser Dios el centro de nuestra vida, y empezamos a poner objetos, cosas o personas como centro de nuestra vida. Y ese es el problema de la idolatría. La idolatría siempre ha sido un problema en cuanto a la fe, en cuanto a la creencia de Dios, porque va entrando poco a poco. Sutilmente el enemigo utiliza la idolatría para que quites a Jesucristo como centro de tu vida y pongas objetos, pongas personas o cosas que ocupen el lugar de Dios en tu vida. Y anteriormente yo te hablaba de una serie de mensajes, por ejemplo, en una sesión anterior te hablé que dónde estaba edificado tu corazón, en la arena o en la roca que es Cristo. Examínate en este momento y ponte a pensar qué tienes como centro de tu vida, qué tienes como centro de tu fe, quién está ocupando el primer lugar en tu vida. Cuando la palabra de Dios dice que primeramente debes de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la idolatría es ese sentimiento de amor obsesivo, de ese sentimiento de adoración a algo ajeno a Dios. Puede ser algún objeto inanimado, puede ser alguna cosa, alguna serie, algún personaje, alguna persona. Hasta uno mismo a veces entra en idolatría con su propio cuerpo, con su propia vanidad, con su propia vanagloria. Entonces, yo no sé tú, examinándote solamente tú puedes darte cuenta a quién tienes como primer lugar en tu vida, a quién le estás rindiendo la adoración. Recordemos que Dios es un ser celoso. Él siempre ha querido la gloria, la honra y la alabanza. Es el momento de que te pongas a pensar y te examines y digas, ¿quién está ocupando el centro de mi vida? ¿Es Cristo? ¿Es la roca que es Cristo? ¿Es la piedra angular Cristo? ¿O es un objeto? ¿O es un personaje? ¿O es mi propia vanagloria? ¿Es mi propia arrogancia? Entonces, el tema de la idolatría en estos tiempos entra. El enemigo utiliza de alguna forma la idolatría muy sutilmente, que entra desde pequeñas cosas para ir dañando tu fe, de tal modo que pierdas la visión que tenías en Dios, porque recordemos que hay pasajes que dicen en la palabra que pongas tus ojos, tu mirada en el autor y consumador de la fe. Y el enemigo, por medio de sutilezas, hace que entre la idolatría poco a poco en tu vida y va echando raíz en tu fe y te va desviando de la verdad. Te va desviando de la verdad, estás creyendo en cosas, adoras objetos, adoras personas. Y Cristo en este momento no es el centro de tu vida. Pregúntate si es el centro de tu vida. Si es el centro, ¿a qué más le estás rindiendo adoración? ¿Algún objeto? ¿Algún símbolo? ¿Algún amuleto? Porque muchas veces nosotros solemos cargar pulseritas, collares, que de alguna forma tienen un significado sentimental. La idolatría es ese significado sentimental que tú les das a las cosas de una forma obsesiva, poniéndolas en primer lugar en tu vida y no a Dios. Si tú el collar que traes colgando toma el primer lugar en tu vida, estás mal. Porque el primer lugar que debe de ocupar y el centro el primer lugar siempre lo debe de ocupar Dios. No el amuleto que vas cargando, perdóname, pero voy a ser un poco duro con esta palabra, pero a veces hacemos de figuras
ídolos. Y los terminamos adorando. No sabemos ni el proceso de construcción de ese ídolo. No sabemos quién lo construyó. Si fue parte de un ritual. Y cae en nuestras manos y lo ponemos en la sala. Lo ponemos a la entrada y le rendimos culto. Nos persinamos. Estás cometiendo idolatría. Porque Dios dijo que no adores imágenes, que no adores cosas inanimadas, que lo adores a Él. Porque la misma palabra dice que a Dios nadie le ha visto jamás, sino el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y nos damos cuenta que para Dios no hay figura, no hay forma, no hay silueta. Todas las figuras también de nuestro Señor Jesucristo, si tú te pones a investigar en internet, te van a salir infinidad de fotografías, de imágenes que supuestamente son Jesús. Y vemos de alguna forma obras artísticas de grandes pintores, de grandes escultores que tallaron a un Jesús, a una imagen de Jesús en un crucifijo, en una escultura, y pensamos que esa era la forma de Jesús y la terminamos adorando. Cuando Dios dice que no nos hagamos de ídolos, de imágenes, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y la forma y la figura de Dios nadie la conoce, ni el mismo Moisés vio a Dios por el resplandor de su gloria, sino el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Entonces yo quiero que te examines en este momento y te pongas a pensar qué tienes como centro de tu vida, qué tienes en primer lugar en tu vida, a quién estás adorando, a quién estás alabando. Quiero que te pongas a pensar y medites en esta palabra, porque la idolatría entra sutilmente y quiere robarle la gloria a Dios y establecer un ídolo en tu vida para de alguna forma quitar el primer fundamento, para quitar a Cristo como la piedra angular que debe de estar en tu vida. Y vamos a entrar en la palabra, así como definición. Vamos a utilizar este diccionario para poder definir qué es idolatría. La idolatría son acciones y actitudes que indican adoración, reverencia u honra a un objeto. Fíjate, es una actitud de reverencia o adoración u honra a un objeto, persona o entidad que no sea el único Dios verdadero, y asimismo acciones impuras, indecorosas o inapropiadas en la adoración del verdadero Dios. A veces nosotros nos adoramos a nosotros mismos en un sentimiento de vanidad y nos creemos superiores a los demás, cuando dice la palabra que nos debemos de estimar como inferiores a los demás. Eso dice la palabra. O a veces convertimos a una persona en nuestro ídolo. No debe de ser así. Si tú eres cristiano, examínate. Examina tu fundamento. ¿Dónde estás construyendo? ¿En la arena o en la roca que es Cristo? ¿A quién tienes como primer fundamento? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Cristo Jesús? ¿Nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En Él tenemos que poner nuestros ojos puestos, la mirada en el autor y consumador de la fe. No en otro ídolo, no en otra persona, no en otra figura, en Jesucristo. Claro que va a haber un sentido de admiración no igualitaria a darle la honra y la gloria como a Dios se le da. Claro, dice la palabra que se reconozcan las obras buenas de las personas, que se honre de alguna forma a los que hacen el bien. Pero es una honra fraternal, de un amor fraternal, que reconoce que está haciendo el bien tu prójimo, o que se te reconoce a ti que tú estás haciendo un bien. Pero no es para que tú te vanagloríes por tus obras, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Porque a veces nos gloriamos por las obras que hacemos, por ayudar al prójimo, y queremos más gloria y fama. Dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Debemos de servir a Dios con amor, con pasión, con voluntad, estimando la obra de cada uno como
como superior a la nuestra, poniendo por obra la palabra. Y no debemos de caer en ese sentimiento de arrogancia para recibir nosotros gloria, no. Para ser nosotros idolatrados de alguna forma tampoco. El que debe de tomar el centro en cada obra que hagamos es Jesucristo. El motivo dice que hagas las cosas como si fueran para el Señor. Todo lo que hagas en la tierra, hazlo para el Señor. Porque no puedes servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves a este mundo. O te inclinas a Dios o te inclinas a la idolatría. Examínate en este momento y la idolatría es ese sentido de reverencia, de adoración obsesiva y extrema que tú le das a las cosas, personas u objetos, y no es a Dios. ¿Qué estás adorando en este momento? Le dijo la mujer samaritana que sus padres habían dicho que en ese monte iban a adorar al Padre y que ellos decían que en Jerusalén. Y Jesús le dijo: mujer, te digo que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Aquellos adoradores que le dan toda la gloria y toda la honra a Dios. No aquellos que tienen amuletos, no aquellos que tienen dioses de barro, de yeso. Claro que hay figuras artísticas como las de Miguel Ángel, que construyó obras artísticas como la escultura de Moisés, los cuadros de Leonardo, cómo pintó cómo diferentes artistas contribuyeron en obras cristianas para de alguna forma representar la Santa Cena, esculturas de los profetas. Pero no son para que los adores, son para que tú de alguna forma tengas esa convicción y puedas tener esa ilustración de lo que pasó o de lo que posiblemente pudo haber sucedido en ese momento. No es para que lo adores. Hay hasta incluso Biblias ilustradas. Pero no es para que adores la imagen que viene en la Biblia. No, las figuras que vienen en las Biblias son ilustrativas. Asimismo, todas las obras artísticas son ilustrativas para que tú entiendas lo que pasó en ese momento o lo que posiblemente pasó. O la forma en que ellos representaron en su mentalidad, porque Dios les dio habilidades y talentos y ellos plasmaron en sus obras artísticas. Pero no es para que las adores. Es para que, claro, tengas un respeto de la obra de la persona que la hizo, pero no es para que la adores. A quien debes de adorar es al Padre Eterno y a su Hijo Jesucristo. Al Padre Eterno por haber enviado a su Hijo unigénito. Y el que debe de tomar el centro de tu vida es Dios. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a veces cargamos amuletos, entre comillas, de la suerte, porque desconocemos y decimos, nos encomendamos a tal santo o a tal persona. Acudimos a que nos lean las cartas, acudimos a que nos lean el tarot y estamos ahí errando cuando ya conocemos las cosas de Dios, cuando ya conocemos la palabra. Aléjate de la idolatría, aléjate de la hechicería, aléjate de la santería. Un hijo de Dios no tiene que buscar esas cosas. Tienes al Creador eterno de tu lado, tienes la palabra de tu lado, tienes la fuente de vida que salta. El agua que es la palabra, el agua eterna, el agua de vida, el alimento espiritual en la Biblia. Y te quería hablar de ese pasaje donde dice en Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué estás idolatrando? ¿Las riquezas de este mundo?
Porque todo aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. No puedes amar a Dios y a las riquezas. No puedes idolatrar a las riquezas. O amas a Dios o amas a tus riquezas. O amas las cosas materiales o amas a Dios. O amas a Dios o amas a este mundo. Porque a los tibios Dios los vomita de su boca. O eres frío o eres caliente. Los tibios Dios los vomita de su boca, los aborrece. Tienes que estar seguro en lo que estás haciendo. Si quieres estar en el mal, ya sabes las consecuencias del mal. Te producirán un estado peor que el primero y serás peor y peor y peor, porque el demonio cuando sale dice que anda en lugares secos buscando reposo y vuelve a la casa donde salió, no él solo, sino con 7 más. Y esa cadena se va multiplicando en múltiplos de 7 hasta que son legiones y cada uno trae a otros 7. Y tu estado primero es peor. Tu estado postrero es peor que el primero. Porque estás divagando de la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es que Cristo cambia, que Cristo transforma. Y la idolatría entra de esa forma sutilmente, que quiere quitar el primer lugar a Dios en tu vida. Cuando te levantes, agradece a Dios. Cuando te acuestes, agradece a Dios. Agradece por tus alimentos. Pon por obra la palabra. No busques en otros lados lo que puedes encontrar en la palabra. ¿Adoras a tu hijo? ¿Adoras a tu esposa? ¿Qué estás adorando en este momento? La única adoración debe de ser para Dios. Toda adoración que salga de tu boca, que salga de tu pensamiento, que esté en tu corazón, debe de ser siempre para Dios. Y vemos en 1 Corintios 10:14. 1 Corintios 10:14. Vamos para allá. Nos estamos gozando en la palabra porque te está poniendo a examinar dónde estás parado, qué estás adorando, ídolos o estás adorando al Creador. Y vamos al pasaje de 1 Corintios 10:14. 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Porque en ese momento la iglesia de los Corintios todavía tenían raíces. Y no es que ellos hayan estado teniendo ese problema, no. Que siempre ha existido la idolatría, siempre ha existido la idolatría. Vemos en el caso de Lucifer cuando pecó en el cielo y de alguna forma él quiso recibir la gloria, él se quiso igualar a Dios. ¿Y qué fue? Fue arrojado del cielo, porque Dios le condenó, Dios lo aborreció, porque se quiso levantar quiso ser más que Dios, quiso abusar de la autoridad, quiso recibir el gloria. Y Dios lo arrojó del cielo con una tercera parte de ángeles. Una tercera parte de ángeles, son millares de ángeles. Y le siguieron a Lucifer. Vemos ese sentimiento de idolatría que se creó en los cielos. Porque Satanás quería adoración, igual que el Padre. Quería que fuera adorado, idolatrado. Y hasta la fecha hay gente que le rinde culto a Satanás. Hay iglesias satánicas. Hay iglesias satánicas que se adoran a la muerte, que se adoran a Satanás. ¿Estás adorando a alguno de esos ídolos? ¿Estás adorando a aquellos que ya fueron condenados? De Dios proviene la vida. De Dios es la eternidad. Y la vida eterna la vemos manifestada en su Hijo Jesucristo, que venció al reino de las tinieblas y al príncipe de este mundo, al Dios de este siglo. Jesucristo lo venció en la cruz, porque el Dios de este siglo es Satanás. Tiene los días contados. El Dios de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Él tiene los días contados. Tienes que volver tus caminos a Dios. Que sea Él el centro de tu vida y el motivo siempre de tu adoración, Cristo Jesús, porque Él lo demostró.
Él demostró con evidencias, con milagros, con señales, que Él era el Mesías que había de venir y que vino. Tal vez no como el pueblo de Israel lo esperaba, pero vino. Y vino para manifestar el amor incondicional de Dios y su misericordia. Tenemos que huir de la idolatría. Si ves que en una iglesia adoran ídolos, sal de ahí corriendo. Dios no estableció ninguna figura en la palabra. Y son parte de los 10 mandamientos. Que no adores ídolos. Los 10 mandamientos que le fueron otorgados a Moisés, dice en uno de ellos que no te hagas imágenes, que no adores ídolos. Y ahorita vamos a ir a esos pasajes. Dice su palabra. Vamos a Colosenses 3 del 5 al 11. Colosenses del... Gloria a Dios. Colosenses. Colosenses del 3 del 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate, todo eso es idolatría. Todo eso es idolatría, fornicación. Todo aquello que quiera ocupar el primer lugar de Dios en tu vida, eso es idolatría. La fornicación también es idolatría, porque estás deseando mujeres o hombres y los quieres poner como primer lugar en tu vida. También es idolatría la fornicación. Impurezas, pasiones, todo aquello que quiera quitar a Dios como primer lugar en tu vida es idolatría. Todo aquello que no sea Dios al que estás adorando es idolatría. Si no estás adorando a Dios, ¿a quién estás adorando? ¿Estás adorando a tu pareja, a tu hijo? ¿A quién tienes como el centro de tu vida? Entonces todo esto es idolatría, dice. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Hasta la avaricia es idolatría, porque es un deseo que tienes por acumular, por querer lo material. Y recuerda que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces la idolatría es todo aquello que quiere ocupar el primer lugar en tu vida, que no es Dios, sino que son cosas, objetos, sujetos, personas, que no es Dios, sino que quieren ocupar el primer lugar en tu vida. ¿Qué está ocupando? ¿Quién lo está ocupando el primer lugar en tu vida? Pregúntate eso. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Dice su palabra. Dice, porque esto es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vístete del nuevo hombre, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él debe de ser el centro en tu vida. Él debe tomar el primer lugar en tu vida. Cristo Jesús. Y vemos también en Efesios, vamos a Efesios rápido, porque la palabra de Dios, el mensaje tiene que ser con argumentos sólidos para que tenga veracidad. Y te estoy demostrando que todo eso, lo que quiere ocupar el primer lugar en tu vida, que no sea Dios, es idolatría. Y vemos en Efesios 5:5. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjate,
todo idólatra no tiene herencia en el reino de los cielos, en el reino de Dios, de Cristo. Vamos a los 10 mandamientos en Deuteronomio del 5 del 1 al 21. Deuteronomio. Deuteronomio 5 del 1 al 21. Dice la palabra. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos, para ponerlos por obra. O sea, no solamente escúchalos, ponlos por obra. Moisés diciéndole al pueblo de Israel: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, o sea, en el monte Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Eran esclavos de los egipcios. Y Moisés fue ese vaso de honra, ese siervo de Dios que Dios utilizó. Y junto con Aarón y su hermana, que Dios utilizó a estos hombres, principalmente a Moisés como líder, para poder liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y Dios mandó plagas, las 10 plagas, para que ablandara el corazón del faraón. Entonces salieron de alguna forma de Egipto y andaban en el desierto y no tenían ley, porque no tenían de alguna forma cómo regir autoridad. Dios les mandó unas leyes escritas en tablas y se las dio a Moisés cuando subió a orar al monte. Dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tengas dioses ajenos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no idolatres a cosas, personas, objetos. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate, les estaba diciendo que no adoren imágenes, que no se hagan de amuletos, que no se hagan de formas que ellos crean que provienen de los cielos o que hacen supuestamente milagros. Es una ordenanza de Dios, que no tengas dioses ajenos. Dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Dice el 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Vamos al 16, dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer a tu prójimo. Y en el 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Y vemos ahí el principal mandamiento que Dios le dio a Moisés, es que no tuvieran dioses ajenos. Porque recordemos que el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, donde en Egipto era la cuna de la idolatría en ese momento. Se adoraban
Se adoraban imágenes, se tenían amuletos. Los egipcios adoraban figuras. Vemos en las pirámides egipcias como hay jeroglíficos, perdón, de figuras o formas de los antiguos dioses egipcios. Y nos damos cuenta que en la cultura egipcia había mucha idolatría. Entonces el pueblo de Israel tenía todavía esa costumbre, esas costumbres egipcias. Y ahí es donde Dios les da como ley que no adoren a dioses ajenos, que no se hagan de formas y figuras. Y vemos en su palabra, seguimos avanzando, que toda esta ley se resume en 2 mandamientos de Jesús, en Mateo 22, del 36 al 39. Perdón porque a veces no puedo pronunciar ciertas palabras porque a veces se me dificulta pronunciarlas. Vamos a Mateo 22 del 36 al 39. 22 del 36 al 39. Y son los 2 mandamientos de Jesús. Dice, le preguntó un fariseo, un intérprete de la ley. Le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y te das cuenta que en la ley, en los 10 mandamientos, pues los 10 mandamientos, los 10 están completos y tienen fundamento y están argumentados de forma sólida. Entonces Dios los estableció por algo. Pero Jesús, al ver la complejidad de los 10 mandamientos, hace una síntesis y los resume en 2. Y dice, le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Biblia? Y no es que haya uno solo, sino que se resume en 2. Y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí se está cumpliendo el primer mandamiento de los 10 mandamientos de la ley de Moisés, que dice que no tengas dioses ajenos, que no jures en vano. Ahí está resumido, que no jures en vano el nombre de Dios, que no tengas dioses ajenos y que no jures en vano. Y en cuanto al respeto al prójimo, que son los otros, se resume en el siguiente mandamiento. El primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Que Dios sea el centro de tu vida. Ya no idolatres más las imágenes, ya no idolatres otra cosa. Que Dios reciba tu adoración, que Dios sea el centro de tu vida. Tienes que poner a Jesucristo como la primera persona en tu vida, como aquel que gobierne tu mente, tu corazón, tus emociones, tu alma, tu espíritu. Y nos damos cuenta que ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, dice. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo va doble. Nada más que haya uno ahí implícito, oculto. O sea, son 3, pero en realidad son 2 los que dijo Jesús. Pero ahí estamos viendo un tercero implícito. Dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo y ama al prójimo. Pero ámate a ti mismo con amor propio, no con un amor de vanagloria, no con un amor de idolatría, no con un amor de arrogancia. Amarse a sí mismo, amarse a sí mismo significa con el mismo amor de Cristo, respetando tu templo, respetando tu espíritu, tu alma, sujetando a tu carne, siguiendo los mandamientos de Dios, poniendo por obra su palabra. Eso es amarse a uno mismo, adorar a Dios, tener a Dios como el centro de tu vida. Y vemos aquí que ames a Dios, que te ames a ti mismo y que ames a tu prójimo. Continuando con el mensaje, vemos que ahí se resumen los 10 mandamientos y dice que ninguno debe de tener, por eso digo que no te debes de amar con un amor de vanagloria y que no hagas nada por contienda ni por vanagloria, sino haz las cosas como si fueran para el Señor con amor,
con amor, con mucho gusto, con mucha paciencia, con ternura. Y vemos que ninguno debe tener un concepto más alto que el que se debe de tener, acorde a los dones que Dios te dio. Y lo vemos en Romanos 12 del 3 al 8. Esto es por si hay alguien vanaglorioso que se cree mayor o superior que los demás. No hay nadie superior, porque dice la palabra que el que quiera ser mayor tiene que ser menor, tiene que ser servidor de todos. Así que el que se crea fuerte, mire que no caiga, dice la palabra. Y esto va atacándote a tu arrogancia, a tu vanagloria, porque si eres arrogante y vanaglorioso, te estás idolatrando a ti mismo. Tú mismo te crees el mismo centro de tu ser y rechazas a Dios como tu único y suficiente Salvador. Y vamos a Romanos del 2 del 13 al 8. Dice su palabra. Eso es para atacar la arrogancia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual esté entre vosotros que no tenga más alto. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, no te creas más que los demás. Créete por lo que eres, por lo que Dios te dio, y aún así guarda respeto hacia los demás y sé humilde, que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La iglesia es un conjunto de miembros, de personas que cada uno tiene un don, tiene un talento. Y la misma palabra nos llama miembros, nos llama como si fuéramos miembros de un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Entonces cada uno desempeña cierta función, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice la palabra. Gloria a Dios. Vamos a Filipenses capítulo 2 para ir aventajando un poco en la palabra. Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjate, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo hagas para obtener un sentido de fama o de adoración, porque también es idolatría. No hagas nada, no hagáis, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Debes de estimar a los demás como superiores a ti mismo, no tú superior a los demás. Eso es vanagloria. Si tú te estás considerando superior a los demás, es vanagloria y no tienes ningún grado de humildad. Dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice en Juan 1:18, esto va a que a veces nos volvemos nosotros y nos idolatramos nosotros a nosotros mismos, considerándonos superiores a los demás. Tenemos que tener cuidado a eso, a la vanidad, a la vanagloria. Juan del 1:18, capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie
le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué nos hacemos de figuras? ¿Por qué nos hacemos de formas? ¿Por qué adoramos amuletos? ¿Por qué adoramos imágenes? Si a Dios nadie le ha visto jamás. Ahí está en su palabra, dice el 18, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo le dio a conocer. ¿Por qué nos hacemos figuras? ¿Por qué adoramos imágenes? Entonces, si no tenemos una forma y una figura. Por eso Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Y si adoras en espíritu, adoran en el entendimiento. Pensando cada palabra que sale de tu boca. Para que glorifique, dignifique y honre a Dios en tu vida. Hay algo que te está apartando de Dios y no sé qué sea. Tú sabes qué es. Tal vez tengas como primer lugar en tu vida la pornografía, los videojuegos. Tengas como primer lugar en tu vida tu trabajo, las riquezas de este mundo. ¿Qué estás idolatrando? ¿A quién tienes como primer lugar en tu vida? ¿A tu mamá, a tu esposo, a tus hijos? Cada día trae su propio afán, pero no es para que idolatres el afán de cada día. No es para que idolatres o para que cosas externas ajenas a Dios tomen el primer lugar en tu vida. Dios debe de ser el único que debe de tomar ese lugar en tu vida. Dios debe de ser el centro de tu vida. Dios debe de ser el rey de tu vida. Jesucristo debe de ser tu Señor y tu Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y vamos a cerrar con Salmos 115 del 1 al 18. Salmos 115 del 1 al 18. Vuélvete a tu primer amor. Que tu primer amor, tu pasión, tu devoción en Cristo, aquellos momentos íntimos que tenías con el Creador, vuélvelo a buscar de todo corazón. Acércate nuevamente a su presencia. Levántate a orar. Haz ayuno delante de Dios. Lee su palabra. Vuélvete a los caminos de Dios. Vuélvete a ese primer amor. A ese primer amor que lo buscabas a Dios. Acuérdate cómo lo buscabas, cómo te arrodillabas, cómo levantabas tus manos y Dios te quebrantaba. Acuérdate de esos momentos. Vuélvete a tu primer amor. Vuélvete a tu primer amor. Y vemos en Salmos 115 del 1 al 18, dice su palabra. Salmo 115 del 1 al 18. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová.
Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que le temen, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Tienen ojos y no ven los ídolos, las esculturas hechas por los hombres. Y es que el hombre nació en una condición de creer en algo o alguien. Dios así creó al ser humano, con esa condición de apego hacia algo, de glorificar, de honrar, de adorar a algo o a alguien. Pero el hombre se ha desviado de la verdad, la humanidad se desvió de la verdad, porque toda la gloria y toda la honra siempre deben de ser para el Creador eterno, para el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Yo creo que a este momento de la plática, del mensaje, ya examinaste tu alma, tu espíritu, y te pusiste a pensar que tal vez Dios no está ocupando el primer lugar en tu vida. Tal vez Dios no es ese primer lugar y quieres reconciliarte con Dios. Quieres volverte a tu primer amor. Quieres volver a la casa de tu Padre. Quieres volver a los primeros fundamentos de Dios. Es momento de que te reconcilies con Dios. Es momento de que hagas las paces con Dios. No puedes luchar con un Dios vivo. No puedes luchar contra Dios. No puedes resistirte a tanto poder. Es momento de que hagas las paces con tu Creador y que glorifiques y que adores siempre a Él en tu vida. Que lo pongas como tu Señor y tu Salvador, a su Hijo Jesucristo. Que Dios sea el centro de tu vida, el centro de tu mente, de tus emociones. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Gracias, Dios, Padre eterno, por tu palabra, Señor. Perdóname si te estoy fallando, perdóname si me he apartado de ti, perdóname si estoy idolatrando en algún punto de mi vida, si he hecho o he puesto alguna cosa, objeto o persona como primer lugar en mi vida. Perdóname, Dios. Perdóname si he adorado a ídolos. Perdóname porque me he desviado de la verdad, me he desviado de tus caminos. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace más de 2000 años para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Reconozco que Jesucristo murió por mí en la cruz y tú le resucitaste al tercer día. Y murió por mí en la cruz para redimirme de todos mis pecados, para justificarme contigo, Padre. Murió por mí con un amor incondicional, con una misericordia. Murió por mí por gracia. Porque no habiendo yo merecido tal sacrificio, no habiendo yo merecido el precio, o no habiendo yo podido pagar ese precio, Cristo lo pagó por mí. Cristo pagó mis pecados en la cruz. Gracias. Gracias por ese sacrificio. Ese sacrificio poderosísimo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Gracias por perdonar mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de corazón. Perdono a aquellos que me han ofendido. Perdóname, Dios, por mis pecados. Me reconcilio contigo en este momento. Pon una vestidura nueva, un anillo nuevo, como el Hijo pródigo. Porque hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepienta. Y hoy en este momento hay fiesta en los cielos porque me he arrepentido. Me he arrepentido de mis pecados. Y soy una nueva criatura en Cristo Jesús.
Las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. Gracias, Dios. Gracias, Padre. No me sueltes de tu mano. Guíame por las sendas de justicia. En amor a tu nombre. Pon sabiduría en mí, dominio propio. Porque tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tuya es la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga en este nuevo día y que tengas un excelente fin de semana. Yo quería compartirte este mensaje para que reflexiones y te vuelvas a los caminos de Dios, vuelvas a poner a Dios como el centro de tu vida, que no tengas dioses ajenos, que el único Dios y Señor es el Creador y su Hijo Jesucristo. Dios debe tener el dominio de tu vida, tomar el control, ser el centro de tu vida, no otra cosa, no un objeto, no un amuleto, debe ser Dios. No te apartes de sus caminos, búscalo de corazón, consíguete una Biblia, escucha mensajes, aliméntate de la sana doctrina, prueba los espíritus si son de Dios, huye de la idolatría y del engaño. Porque en estos tiempos dice la palabra que habrá falsos maestros, falsos profetas y engañarán, aun si fuera posible, a los escogidos. Ten cuidado de lo que te alimentas. Aliméntate de la sana doctrina. Dios te bendiga en este nuevo día y que tengas un excelente día. Te deseo lo mejor y te amo en el amor de Cristo. Si tienes alguna petición, algún comentario, házmelo saber. Escríbeme por mensaje o en la caja de comentarios si quieres aportar algo referente al tema. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Amén.